Y bueno, justamente para hablar de este tema y de, bueno, tanto del tema de la subida del dólar como del Telecán, tengo la línea telefónica y como siempre le agradezco que nos regale unos minutos a nuestro economista de cabecera, Eduardo Torreblanca Yax. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, pasa a tus órdenes. No te oyes muy bien, andas mal de la garganta, ¿verdad? Estoy mejor que el peso. A ver, platícanos, ¿qué está pasando con el peso? Bueno, finalmente es el reflejo de la incertidumbre que impone en varios factores una serie de elementos que no juegan a favor del fortalecimiento de la moneda. Finalmente, el peso había vivido muy buenas épocas de recuperación y vale la pena recordar que la cotización más alta la encontramos a principios de este año, 11 y 19 de enero fueron las dos cotizaciones en donde el dólar se tendió en 21.90, es decir, ya estamos hablando de cotizaciones excesivamente altas. ¿Cuáles son los elementos que están interviniendo para que otra vez la moneda mexicana encuentre este proceso de depreciación que seguramente habrá de recuperarse cuando se ventilen y se superen los miedos que las dinámicas han generado? Pues por principio de cuentas, en la renegociación del TLC norteamericano, el próximo miércoles inicia una sesión que se anticipa y se sabe va a quedar muy compleja, porque no solamente por desarrollarse en Washington, sino porque ya se sabe qué cartas va a poner sobre la mesa los negociadores de la parte norteamericana en la negociación. Ellos quieren imponer una condición que diría que para que un automóvil pueda reunir parte de los componentes para ser considerado producto regional, haya un componente mínimo de producción en empresas norteamericanas dentro del suelo norteamericano, que son conceptos que no se tenían contemplado hasta el momento en la vida del PLC norteamericano. Se hablaba de un componente regional y jamás nadie se atrevió a decir que habría que cubrirse un componente nacional dentro de este componente regional. Si se las gasta Estados Unidos, porque lo que ellos quieren es necesariamente, ese es el planteamiento, me parece absurdo, de la administración Trump, que se recuperen entre comillas, se recuperen los trabajos que se han salido de Estados Unidos para ser abiertos en suelo mexicano, cuando ni siquiera existe la certeza absoluta de que esos trabajos se hayan perdido por esas razones. Es decir, hay mucho componente que se está cumpliendo mediante la robótica. Esto ha ido incorporándose en el transcurso de las décadas y es hoy imposible de pensar que esos trabajos van a requerir otra vez de mano de obra norteamericana, cuando los robots llegaron para sustituir a mano de obra del ser humano aquí en adelante. Es lo que no acaban de entender Estados Unidos, ¿no? Entonces, el incluir ese elemento, más el componente de los salarios en México, anticipan una negociación muy compleja en la cuarta ronda, ¿no? Oye, dime una cosa, bueno, eso ha habido un fortalecimiento del dólar que le ha pegado no solamente al peso mexicano, sino en general a las monedas en todo el mundo, y agreguémosle, hablando del tema del TLC, que en los últimos días ha estado girando con mayor intensidad el tema de una posible salida, ya sea de Estados Unidos o de un posible levantón de México de la mesa. Sí, México, y eso se contempla y esa posibilidad, porque hay condiciones en que no podemos nosotros aceptar. No podemos aceptar esos principios, entonces ya desgraciadamente consideran los negociadores mexicanos pues que mejor nos paramos, que se salga Estados Unidos, esperamos 2 años más o 3 años más, vendrá otra administración y habrá la posibilidad de repensar el TLC norteamericano. Ahora, el señor Trump no tiene todo el apoyo de la porra popular norteamericana. Hay muchas empresas automotrices estadounidenses que no están de acuerdo en su posición y que no coinciden con esta carta del componente nacional que piensa poner la Unión Americana. Aquí no solamente hay afectados en México, hay afectados y muy fuerte en la Unión Americana. Ya veremos cómo se juegan esas cartas en la política estadounidense. Por lo pronto a nosotros nos puede pegar
nos puede pegar, pero finalmente el mayor costo lo va a tener que absorber el consumidor norteamericano. Son los que van a sufrir el embate de estos cambios, sin duda. Pero bueno, ya estaremos muy pendientes. Por último te pregunto, esta mesa de renegociación que va del 11, creo que al 15, es esta semana propiamente, y se hará en Washington, ¿será definitoria, Eduardo? Puede ser en la medida en que ya se hagan evidentes las posiciones irreconciliables. Me imagino que habrá muchas cosas más que volver a planchar. Si existe voluntad de acabar el proceso de renegociación, habrá seguramente muchas tareas pendientes que tendrán que cubrirse en otras rondas subsecuentes. Pero si el asunto ya acaba siendo irreconciliable, es posible que haya un levantón de alguna de las partes. Vale la pena decir a tu auditorio, Paco, que cuando se conformó el TLC norteamericana, digamos, en la versión 1.0, hubo ocasiones en que la delegación mexicana se levantó de las mesas de negociación y se salió de la mesa, y fue a instancias de una solicitud de la delegación norteamericana que México regresó a la negociación para concluirla, y según quien vivió esas etapas, dicen que fue el asunto de levantón y de arrojar ceniceros y toda la cosa, cuando en ese entonces todavía se permitía fumar en lugares cerrados. Ajá, ¿no? Sí, claro. Vamos, y la pregunta a lo mejor es obvia, mi querido Eduardo, eran otros tiempos. Hoy se tiene la actitud para hacer una cosa así. Sí, pues un proceso de negociación permite esos excesos si tienes claro a dónde quieres llegar. Y me imagino que a nosotros nos debe quedar perfectamente claro, la delegación mexicana, que Estados Unidos no va a perder la oportunidad para tratar de hacer vender de conciliatoria muy caro, ¿no? O sea, el gobierno norteamericano no nos tiene ningún respeto, no tiene claro para qué les ha servido el TLC, no tiene deseos de encontrar la utilidad regional a este acuerdo, y en ese sentido, en esa irracionalidad, en el conocimiento de los beneficios del Tratado de Libre Comercio norteamericano, es capaz de hacer cualquier cosa. Muy bien. Eduardo, te agradezco como siempre y estamos en comunicación. Vas a hablar del TLC en el próximo programa de A Fondo. Efectivamente, para tratar de demostrar que hay vida después del TLC. Así es. Eduardo, como siempre, muchas gracias, que te recuperes. Eres muy amable. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Muy buenas noches. Eduardo Torreblanca Jax y el tema del TLCAN. Y bueno,